Estudiantes sagradinos. Muy buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos a una clase más del curso de comunicación. El día de hoy vamos a desarrollar un tema de literatura netamente. El tema es literatura del romanticismo. El propósito de nuestra clase es conocemos al romanticismo en la literatura. Bien, como vemos en esta imagen, ¿ya? ¿Qué características tendría la literatura del romanticismo? Su palabra nada más, ¿no? El nombre de este tipo de literatura alude, ¿no? Más o menos nos da una idea a lo que se puede tratar, ¿cierto? A los temas que se pueden tocar en esta literatura del romanticismo. Bien, primero vamos a hablar del romanticismo. ¿Qué es el romanticismo? El romanticismo se dice que tuvo sus orígenes en el Sturm und Drang, que significa tempestad e ímpetu, el cual surge en Alemania a finales del siglo XVIII. El Sturm und Drang es un movimiento ya precursor del romanticismo. Si hablamos de los orígenes del romanticismo, entonces debemos referirnos a un movimiento prerromántico formado por un grupo de jóvenes poetas que surgió en Alemania entre los años 1770 y 1785. Este movimiento denominado Sturm und Drang, que significa tempestad e ímpetu, surgió como reacción contra el racionalismo neoclásico. ¿Ya? Entonces, valga verdades, podemos decir que el romanticismo surge en Alemania con este movimiento. ¿Ya? En sí, como definición podemos decir que el romanticismo es un movimiento artístico y cultural que apareció en Europa alrededor de la segunda mitad del siglo XVIII, ¿ya? Y a principios del siglo XIX, hasta los principios del siglo XIX. Ya esta nació como reacción frente al neoclasicismo, ¿ya? Y obviamente se desarrolla en Alemania, Inglaterra, Francia, ¿ya? Y estuvo ligado a los nacionalismos en toda Europa. En el contexto histórico-cultural, ya acuérdense que tocamos bastante el tema del neoclasicismo, la literatura del neoclasicismo, donde esta se ve marcada, ¿no?, por la Revolución Francesa, ¿cierto? Entonces, bien, eso se da en el siglo XVIII y esa también inicia, ¿no? Eso se da a inicios del siglo XVIII y esta de acá se da a mediados del siglo XVIII. Entonces, obviamente están con los rezagos aún de esa Revolución Francesa. Entonces, en el contexto histórico-cultural está aún presente ya este hecho, el cual se expandió a todo el mundo con los principios máximos de libertad, igualdad y fraternidad. Además, implicó el nacionalismo acérrimo, el amor a la patria y la efervescencia de los sentimientos. Otro punto también muy importante en el contexto histórico-cultural es la invasión napoleónica, ¿ya? La cual Napoleón invade países europeos a inicios del siglo XIX, como a España, Italia y Rusia, siendo vencido en la batalla de Waterloo. También aquí se da la revolución industrial, la cual se inicia a mediados del siglo XVIII, cuando las máquinas reemplazaron al hombre, ¿ya? Reemplazaron al hombre y apareció la producción en serie. En arte también se desarrolló, tanto en pintura y literatura, la cual se basó principalmente en temas religiosos, sentimientos intensos, países exóticos y la naturaleza misteriosa. En arquitectura fue ecléctica, había un entorno decorativo, un estilo gótico y la aparición de diferentes estilos. Y en escultura se caracterizó por la energía y también el dinamismo. ¿Ya? Entonces, como características principales ya de este movimiento artístico-cultural,
se dice que está la exaltación del sentimiento y la pasión, el individualismo, la idealización de la naturaleza, y no solamente de la naturaleza, sino también del hombre, del amor, ¿ya? De ahí el nombre, pues no, romance, todo es idílico, todo es ideal, ¿ya? También hay una valoración ya de la imaginación, y hay un nacionalismo y un patriotismo también, ya, el amor a la patria. Ahora sí, literatura del romanticismo. Se conoce con el nombre de romanticismo al movimiento artístico y literario, ya lo hemos mencionado, el cual surge donde en Alemania, ya surge en Alemania a finales del siglo XVIII, para ser específicos en el año de 1779, y se prolongó hasta las primeras décadas del siglo XIX, más o menos hasta 1820. Este movimiento ejerció una influencia predominante en varias manifestaciones del arte y la cultura en Europa, especialmente en la literatura, también en música, y también podemos decir que en pintura, ya extendiéndose a Inglaterra y después a Francia, Italia, España y otros países europeos. Entonces, no se olviden, esta literatura del romanticismo surge en Alemania. Los temas ya que se desarrollan en literatura son el nacionalismo, ¿ya? El nacionalismo, el amor a la nación, a la patria, el patriotismo, la historia también, ¿ya? Los sentimientos sobre todo, y la naturaleza. Se observa mucho la naturaleza. Las características que tiene la literatura del romanticismo son básicamente 4, ¿ya? La libertad, el subjetivismo, el historicismo y también el irracionalismo y la evasión, ¿ya? En libertad se definió la libertad del individuo, libertad moral y social, que implicó el cuestionamiento de concesiones admitidas. En el subjetivismo exaltó la importancia del individuo, ¿ya? Es decir, mi pensamiento, mi sentir, lo subjetivo, ¿ya? Y particular visión del mundo, reivindicó la concepción subjetiva de la realidad. En historicismo, ya acá los románticos reivindicaron el carácter histórico de las producciones artísticas determinadas por la época, las circunstancias políticas, sociales y los valores de los habitantes del país donde surgían. Y en el irracionalismo y la evasión se valoran las supersticiones, ya aquí se desarrollan los temas ya de leyenda. La literatura incorporó motivos fantásticos como fantasmas, apariciones y fenómenos sobrenaturales, entre otros. Aquí un máximo representante es Johann Wolfgang Goethe, por ejemplo, ¿no? Que escribe bastante sobre eso, sobre lo misterio, sobre los fantasmas, ya tiene una literatura gótica, ya si es que a ustedes de repente les gustan las historias de terror, de suspenso, yo les recomiendo bastante que lean a Goethe, Johann Wolfgang Goethe. Ya más adelante vamos a hablar de él, quién es. Ahora sí, vamos a ver los géneros literarios que se desarrollaron en el romanticismo. En el género lírico se desarrollan los temas de los sentimientos, la pasión, la fantasía, el pesimismo también, ¿ya? En el épico narrativo se desarrollan acá novelas históricas, leyendas, cuadros de costumbres breves. En Perú, sobre todo, ya se desarrollan las pinturas costumbristas. También los temas exóticos, históricos y medievales. Y en el género dramático teatral, acá se desarrollan temas de amores imposibles, el héroe contra el sistema social conservador, escenarios exóticos, la ruptura de las 3 unidades clásicas. Recuerdan que se dan y se recuperan de la literatura clásica en el neoclasicismo, ya aquí se rompen esas 3 unidades. Ahora, ¿qué más podemos decir sobre la literatura del romanticismo? Tiene sus características propias también, ya aquí también se da la exaltación del sentimiento, el rechazo del racionalismo por ser muy crudo, pues, ¿no? El racionalismo era como que la razón, ¿no? Todo tiene que, en cambio acá, como que su mismo nombre lo dice, ya no es tanto la razón, sino es el corazón, pues, ¿no? Ya son los temas más subjetivos, la idealización, como les había mencionado, la valoración de lo misterioso y el panteísmo naturalista, o sea,
toda la naturaleza que es Dios, ¿cierto? Acá sus representantes son Godol Spain, el filósofo también Johann Godifried, y también en este movimiento prerromántico se le unieron después dos grandes escritores alemanes como lo es Johann Wolfgang von Goethe y Friedrich Schiller, ¿ya? Entonces en otro video ya les voy a hablar más y detalladamente de cada uno de ellos para poder conocerlos muchísimo más. Entonces no te olvides, nuestro propósito de la clase de hoy es que vamos a conocer el romanticismo en la literatura, ¿ya? Y el tema, la literatura del romanticismo. Muy bien, eso ha sido todo por hoy, mis queridos estudiantes. Como les mencioné, en el próximo video vamos a hablar de sus representantes. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Me despido. Un abrazo. Cuídense.